Ahí está. Ok, bueno, bendiciones, buenas noches, hermanos, ¿verdad? Es un placer volver a estar aquí otro lunes más hablando de la palabra, de educando hijos sobre la roca. Es una gran bendición reunirnos una vez más. Hoy hablaremos de un tema que toca el corazón de la crianza, como todos los que hemos hablado y los que y lo que seguiremos hablando. El tema de hoy es instruyendo en rectitud. Instruyendo a tus hijos en rectitud. Y la semana pasada hablamos de cómo sacar a la luz los problemas del corazón de nuestros hijos. Si no lo vieron, pues después de esta reunión pueden ir a buscarlo en la plataforma de YouTube de RCB Honduras y ahí va a estar. Ahí están todos los programas grabados para que lo podamos repasar por si se nos olvidó algo o por si no lo hemos visto aún. Así que bienvenidos a este programa más, ¿verdad? De Educando Hijos sobre la Roca. Muchas veces como padre, como siempre lo repito, pensamos que nuestro papel es corregir solo lo malo, pero Dios nos muestra que también debemos enseñar lo bueno y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, que Dios nos muestra que también debemos enseñar lo bueno, guiar el corazón de nuestros hijos hacia la justicia y la verdad. No solamente tenemos que corregir cuando hacen algo malo, sino que ayudarlos también a que sean personas buenas, niños buenos, adolescentes buenos. No solamente, ¿verdad?, cuando se porten mal, sino que puedan ser niños ejemplares. Y voy a comenzar con una palabra en Efesios 4:22 al 24. Y nos dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así como nosotros, como cristianos, como ya mayores, adultos, ya viejos, somos llamados a quitarnos lo viejo y vestirnos de lo nuevo en Cristo. Nosotros, los que somos padres, también debemos de hacerlo con nuestros hijos cada día. No solo decirles qué no hacer, sino que mostrarles cómo hacerlo correctamente para que puedan aprender a vivir reflejando el carácter de Cristo. Miren, nosotros como padres somos el mayor reflejo de Cristo en nuestros hogares, para nuestros hijos. Podemos, podemos enseñarles, todo es un complemento. Podemos mencionarles muchos versículos y hablarles de todo, ponerles programas educativos de la Biblia, qué sé yo, podemos enseñarles todo acerca de Dios, pero si ellos no miran en nosotros el reflejo de Jesús, también ahí nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces tenemos que enseñarles que nosotros nos comportamos como cristianos, ellos también tienen que hacerlo. O sea, ¿cómo se comporta un cristiano? El reflejo de sus papás en su casa. Así. Entonces ellos lo van a tener así. Entonces, aquí algo clave que se los digo, seamos un ejemplo nosotros primero también, ¿verdad? Para también ir avanzando y complementarlo con ayudarlos a ellos a que puedan aprender a vivir reflejando a Cristo. Un principio clave, como dice en 2 Timoteo 3:16, que lo voy a leer en otra traducción, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Creo que es la traducción de NTV, Nueva Traducción Viviente. Cada vez que nosotros corregimos a nuestros hijos, debemos mostrarles la conducta correcta, o sea, cómo ayudarles y pedirles a ellos de cómo la practican, o sea, enseñarles y decirles, tienes que hacer esto de esta manera. Por ejemplo, yo con las niñas que son pequeñitas, yo las ayudo y las pongo a practicar cuando están haciendo algo malo. De la misma manera, usted como padre tiene que hacer con sus hijos cuando lo corrige. Un ejemplo con la pastora, voy a poner ejemplos ahorita con la pastora.
tiene sus hijas grandes ya están viejas, ya están grandes, ya están adultas. No, ignoren lo viejo. Este, obviamente me imagino yo que ellas también tienen sus cosas de vez en cuando, no peleas como las mías que están chiquitas, pero tienen sus momentos incómodos de vez en cuando. La pastora viene y les hace ver lo que está mal, pero también les enseña lo que tienen que hacer. En un ejemplo, ¿verdad? Para los que tienen hijos ya mayores y no vayan a decir de que yo solamente pongo ejemplos con mi hija. Aquí tenemos hijos de todas las edades y la palabra de Dios la podemos aplicar para todas las edades. Así que no se limite solamente porque yo pongo ejemplos con mis hijas y que las mías están chiquitas. Usted puede hacer lo mismo con sus hijos ya adolescentes, con sus hijos ya mayores, que todavía viven en su casa. Entonces, si no hacemos esto, si no les enseñamos a nuestros hijos cómo deben actuar, que los estamos instruyendo en rectitud, los, encontré una palabra que decía exasperar, toda unida, significa los irritamos, los enojamos, los confundimos, porque los dejamos sin una vía de escape. O sea, no les ayudamos en nada. Es como, todos aquí somos servidores, la mayoría que estamos aquí en la sala de Zoom, y cuando nuestros pastores nos corrigen en algo, ellos no solamente nos corrigen y nos dirán lo que estamos haciendo mal, ellos también nos dicen lo que debemos hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros como padres tenemos que hacer con nuestros hijos. No solo decirle, eso que hiciste está mal y desobedeciste y hablaste muy pesado y los hijos de Dios no tenemos que hablar pesado. Y ahí nada más. Pero no les decimos, nosotros tenemos que dar una respuesta amable, podemos decir, en vez de, voy a poner un ejemplo con mi hija que habla pesado, ¿me puede dar el chupón? La más pequeña. Yo le digo, no, practiquémoslo de esta manera porque no podemos hablar así. ¿Me puedes decir, mami, por favor, ¿me puedes pasar el chupón? Ok, entonces ahí lo vamos practicando. Obviamente está chiquita, pero tengo que enseñarle porque si no eso se va a hacer hasta grande, ¿verdad? En 1 Corintios 10:13 nos dice que Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan resistir. Antes bien, con la tentación les dará también la salida. Así, lo mismo que hace con nosotros, así siendo cristianos, Él nos da una salida. Él nos da nos ayuda a salir del viejo hombre, de nuestro pecado, de las cosas que tenemos en nuestro corazón. Así que nosotros de la misma manera tenemos que discipular a nuestros hijos en casa. Dice su palabra, y de hacer discípulos, ¿verdad? Y los que nosotros somos padres y los que van a ser dentro de unos años, el primer ministerio que el Señor nos ha entregado es nuestra casa, es nuestra familia. Así que si pensamos que no somos evangelizadores, que no nos movemos en el tema de evangelismo, yo no sé cómo evangelizar, en nuestra casa. En nuestra casa tenemos que evangelizar y así como el Señor a nosotros nos rescató y nos enseña cada día de cómo dejar el viejo hombre, de la misma manera nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos. A lo que nosotros por gracia recibimos, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos sobre eso. Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Si un hijo golpea o grita, no basta con decirle no le pegues o no grites. No estamos haciendo nada, sino que más bien entre más le decimos eso, entre más le digo yo a mi hija, no grites, más grita, más grita. O cuando yo le digo a la pequeña, no le pegues o no pegues, más pega. Entonces, ¿cómo tenemos que mostrarle lo que debe hacer en ese momento? Ya, no importa lo que estén haciendo sus hijos, tal vez su hijo se levantó de malas ese día, si ya está más grande, si ya está desde 8, 9, 10 años en la adolescencia, se levantó de malas y con aquella cara, nosotros nos tenemos que acercar, obviamente ganándonos la confianza, no con regaños, sino que a enseñarle, a preguntarle primero, ¿qué le pasa? La reunión pasada hablamos de eso, de cómo sacar a la luz los problemas del corazón, haciéndoles preguntas, que Jesús confrontaba de la misma manera a aquellos que le escuchaban. ¿Para qué? Para
ver qué era lo que estaba en su corazón. O sea, conforme vayan las respuestas, usted va a ir aplicando la palabra de Dios. Y entonces va a ir diciéndole, bueno, pero podemos comportarnos de esta manera, podemos llevarle todo a los pies de Cristo. Y que el hijo y que su hijo, el niño, la niña, la hija, pueda entender que sus emociones puedan ser llevadas a Cristo y que Él pueda dar esa paz, que Él pueda, que ellos puedan entender que de cómo reflejar y aprender a vivir en Cristo y para Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar aquí cuando un hijo golpea y todo eso? O sea, cuando te enojes, habla con calma. Si alguien te ofende, busca resolverlo con amor. La palabra de Dios nos enseña eso, no nos enseña, sí, háblale más fuerte, que no sé qué, no estamos en el Antiguo Testamento. Ya el Señor por su gracia y misericordia, pues nos ha enseñado de cómo tenemos que hablar, de cómo tenemos que hacer cuando alguien nos ofende. Y luego pídele a tu hijo que practique contigo o con su hermano. O sea, yo que tengo las dos, que mayormente entre ellas son las que pelean, les pongo a practicar. Justo en toda esta semana he tenido que poner en práctica esta palabra que yo les traigo, porque aquí no es que yo ya vengo y yo ya me las sé todas. No, yo no me las sé todas. Yo soy una mamá que conforme van los días, voy experimentando muchas cosas con ella y tengo que aplicar la palabra de Dios. Esto es tomar la cruz cada día y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él y pedirle sabiduría. Entonces, aquí estamos aprendiendo todos juntos, todas juntas. Así que tenemos que pedirles a nuestros hijos que practiquen, de cómo tienen que hablar o de cómo tienen que actuar cuando alguien los ofende, cuando alguien los golpea. Y muchas veces de nosotros como padres, si alguien te golpea pégale más fuerte. A veces decimos eso, ¿no? Pero no, si queremos tener un hogar edificado en la roca, no es el mejor ejemplo que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Entonces, voy a darles otro ejemplo, un conflicto entre hermanos. Pensemos en un ejemplo muy cotidiano que voy a poner nombres así. Josué golpea a su hermana Lidia porque ella lo hizo enojar. Yo la semana pasada di un ejemplo igual. O sea, creo que el mismo. Su mamá lo corrige, pero también le enseña con la Biblia. ¿En qué? Pone en práctica Santiago 1:20 y dice, la ira del hombre no produce la vida justa que Dios desea. Entonces, no es que le enseña a la mamá y le dice ese versículo, el niño no va a entender o su hijo no va a entender, pero la mamá que enseña, le enseña que cuando alguien nos ofende, no respondemos con enojo, sino seguimos la enseñanza de Mateo 18, que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Así, el niño Josué aprende que debía hablar con su hermana, no golpearla. Yo di un ejemplo en el programa pasado, el lunes pasado, acerca de esto. Y hoy les estoy dando como el tip de cómo solucionar y de cómo eh, instruirlos en la rectitud conforme a la palabra de Dios. Y que si ella no le hacía caso a su hermano, entonces podía venir con mamá y no con un golpe. O sea, muchos de nuestros hijos creo que resuelven todo con golpes. Algo con lo que yo hablo con Elizabeth es que como Hailey está más pequeña, yo le digo, si Hailey está molestando y no te hace caso a ti, por ejemplo, yo le digo cómo le tiene que hablar a ella, pues vení donde mí, pero tengo que enseñarle a ella también a resolver el conflicto entre ellas. O sea, en la manera de cómo hablarle, si Hailey le está quitando algo, si viene y le destruye algo, de cómo hablarle y también poderle entender. Porque si ella le responde con ira, la otra viene y le responde con ira, luego viene la otra acusando a la otra y así se vuelve como algo más grande. Y como padres y como un hogar que cristiano, tenemos que eh, tener paz en nuestro hogar. Ojo, con eso no significa que nunca van a pelear, que nunca van a hacer nada. No, esto es de cada día, pero que ellas puedan y que ellos puedan tener presente a Cristo y puedan tener ese reflejo de cómo actuar como Jesús.
reflejándolo en problemas cotidianos de la vida. Cada corrección que nosotros hacemos con nuestros hijos debe ser una oportunidad para mostrar el camino de Cristo. Cada corrección, cada momento con sus hijos, no importa el más mínimo, debe de ser una oportunidad para nosotros como padres de mostrar el camino de Cristo, de mostrarlo a Él. Y miren, con esto es de cada día. Podemos a veces nosotros también tenemos que tener de nuestra parte porque podemos escuchar Educando a Hijos sobre la Roca un lunes y nos emocionamos y decimos, sí, yo voy a empezar a educarlo y tal vez después saliendo de esta reunión venimos y le hablamos pesado o tal vez lo ignoramos a nuestros hijos o no ponemos en práctica. O tal vez al siguiente día no ponemos en práctica. Y esto es de cada día. Esto no es como, ok, recibo la palabra, qué buena estuvo, me encanta Educando Hijos sobre la Roca, y voy a poner en práctica los versículos, me los apunto, pero ¿cómo nosotros después reflejamos? Tal vez empezamos a regañar a nuestros hijos así de nuevo, o sea, no cambiamos en nada. Nosotros como padres tenemos que hacer el primer cambio si queremos ver a nuestros hijos cambiados, si queremos criar a nuestros hijos sobre la roca. Primero somos nosotros. Yo sé que repito mucho, digamos que yo creo que lo mismo casi en todos los programas que estoy haciendo, pero es que es necesario que se nos vuelvan a repetir las cosas, porque a veces nosotros se nos olvida en nuestro afán. Y en estos tiempos que el Señor nos ha dado este programa es para levantarnos a educar a nuestros hijos sobre la roca. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido. El mundo quiere a nuestros hijos. El enemigo quiere a nuestros hijos y está en nosotros y como mujeres sabias que edifican su casa y como sacerdotes del hogar, le demos la entrada o los educamos sobre la roca. Así que cada corrección, hermanos, que sea una oportunidad para mostrar el camino de Cristo en la vida de nuestros hijos. El comportamiento del corazón. Aquí está lo de la enseñanza. La mayoría de las veces nosotros nos enfocamos en la conducta, que es lo que hemos hablado en este programa, pero Dios nos llama a ir a lo más profundo, que es al corazón, que eso lo dije la semana pasada. Cuando nuestros hijos se molestan entre ellos, esto va para los que tenemos más de dos hijos, siempre hay un hermano que molesta más al otro. O sea, siempre hay uno que lo molesta más. Y a veces, pues el otro se enoja, que es lo más fácil que puede pasar, ¿verdad? Se enoja, no le gusta lo que está haciendo el hermano, no le gusta para nada. Y a veces como padres decimos, deja de molestar a tu hermana, 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 pero lo sigue haciendo porque nosotros no le damos una opción no empezamos a profundizar eso. No sabemos por qué viene la conducta de aquí, por qué la está molestando. Tal vez sí se está divirtiendo el que la está molestando, pero el otro hermano no se está divirtiendo. Se enoja, no le gusta, le molesta. Aquí es donde vienen las preguntas de cómo profundizar en el corazón de nuestros hijos. Lo vamos a sentar y le preguntamos si se está divirtiendo. Obviamente que sí, pero le hacemos ver que si tal vez su hermana se está divirtiendo, no, está enojada, está triste. Y yo le empiezo a preguntarle, le pongo el ejemplo con mi hija, para ver si a ella le gustaría que le hicieran lo mismo. Obviamente que no. Y le podemos confrontar con la palabra para ver si con la pregunta es, ¿te sientes bien al ver llorar a tu hermana o al verla enojada? Y aquí va el versículo en 1 Corintios 13:6 que habla, porque el amor no se goza de la injusticia. Y aplicamos la palabra. En este momento, cuando nosotros aplicamos la palabra, cambia todo. No es una corrección externa, sino que una convicción eterna cuando nosotros trabajamos lo más profundo del corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos entienden su pecado y piden perdón. No podemos decir, ay, mi hijo pequeño no entiende. Entienden todo. Si entienden lo malo, entenderán lo bueno. Cuando el niño entiende su corazón, el cambio es muy genuino. Ya no obedece por miedo, sino por amor a Dios.
Y eso es lo que también tenemos que tratar aquí, que nuestros hijos no nos obedezcan a nosotros por miedo, sino que por amor a Dios. No le hagamos entender que Dios es un Dios que castiga y que sí, no, tenemos que enseñarle que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de amor. Una herramienta práctica para instruir en rectitud es el juego de roles. ¿Qué con esto? Consiste en volver a la situación y practicar la respuesta correcta, que es lo que le estaba diciendo al principio. Practicar con nuestros hijos, bueno, las mías están pequeñas. Y lo hago también, lo hago con ellas. Por ejemplo, de cuando nuestros hijos se molestan, el ejemplo que le estaba dando anteriormente, podemos ir a donde estaban y hacerlos que le digan la hermana, no me persigas o no me molestes, por favor. Y que el otro conteste, ok, está bien. Ponerlos a practicar. No importa, creo que nosotros como padres tenemos que mantener la calma en esos momentos, porque si nosotros nos alteramos, si nosotros nos desesperamos, porque hay que ser muy pacientes, no va a pasar nada. Entonces, pero les digo que primero tenemos que trabajar en nosotros y nosotros somos el problema todavía. O sea, si somos impacientes, si nos enojamos, si hablamos fuerte y todo eso. Yo le voy a dar un ejemplo, mi esposo no es así. Mi esposo, él, cuando habla fuerte, habla fuerte. Estamos ahí trabajando con eso. Él es el que habla más fuerte y no tiene mucha paciencia. Para que miren, en este caso, yo soy la que tengo más paciencia. Y ojo, yo soy muy enojada y también me estreso. Hay días que también grito, hay días que también, pero al instante el Espíritu Santo de Dios me confronta y me dice, tienes que reflejarme a mí. ¿Cómo les quiero enseñar yo de Cristo si yo no estoy reflejando a Cristo y me altero? Entonces, a mí me confronta el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros decidimos criar a nuestros hijos sobre la roca y vivimos para Cristo, el Espíritu Santo nos confronta cuando estamos haciendo algo mal. Entonces, yo tengo mucha paciencia con ellas. Creo los que me conocen saben que tengo mucha paciencia para todo para todo con ellas. Y yo les enseño de esta manera. Obviamente, ellas no, cuando las llevo a practicar, a que le digan, hermana, por favor, no me molestes o toma esto y no tomes el mío. Y para que la otra dé la respuesta, muchas veces no quieren, porque hay orgullo en su corazón. Entonces, tengo que sacar ese orgullo de su corazón y para que puedan reflejar a Cristo. No es que lo van a hacer de la noche a la mañana, habrán días que va a parecer como que nunca han escuchado una corrección de parte mía, reflejando a Cristo. Va a aparecer otros días que sí van a aplicar la palabra, pero tenemos que trabajar con eso, con nuestros hijos, tenemos que trabajar mucho. Y así ellos aprenderán a reemplazar lo malo con lo bueno. Cuando nosotros les enseñamos ese juego de roles que les estoy diciendo, a llevarlos a practicar en ese instante de la situación para que hablen y no se queden como que el otro está resentido, la otra está resentida por lo que hizo, no. A trabajar con ellos, a pedirse perdón, a cambiar la situación para que, o sea, que cambien el instante y así van a aprender a reemplazar lo malo con lo bueno. Y cada vez que nuestros hijos fallen, usemos la oportunidad para practicar lo bueno, o sea, para practicar lo correcto, no solo la disciplina. O sea, es discipulado esto es un discipulado, así como en Familia en Cristo hay cada martes un discipulado y nos corrigen, nos corrigen, nos corrigen, y en los ayunos nos corrigen, y en las prédicas nos corrigen, y así sigue, y se sigue hablando de lo mismo. Bueno, así lo mismo es con nuestros hijos. O sea, este es un discipulado en nuestra casa. Si usted piensa, muchas veces a mí me pasó, cuando yo fui mamá por primera vez, incluso al yo venirme a este país, yo me preocupaba mucho por mi servicio en la iglesia. Fue una de las cosas con las que el Señor más me ha formado, pero Él me hizo entender que mi primer servicio es en mi hogar, es en mi hogar. O sea, yo me preocupaba tanto que yo, por el servicio en la iglesia, miren, yo lloraba las veces que no podía llegar temprano, yo lloraba, bueno, todo, me estresaba, me frustraba. Pero el Señor me hizo entender que mi primer servicio es mi hogar. Así que si usted está preocupado y porque no puede dar el 100 en el servicio de la iglesia,
preocúpese por si está dando o no está dando el 100 en su casa. Porque el Señor nos llama a nuestro primer ministerio. Ojo, con esto no les quiero decir que no vayan a servir en la iglesia, no. Pero primero enfoquémonos en nuestro primer servicio, nuestro primer ministerio. Así que Jesús también nos enseña así. No solo nos dice qué no hacer, sino que nos muestra cómo vivir. Así que de la misma manera nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos. Ya para terminar, la instrucción en rectitud es un proceso, no es algo inmediato. Habrán días buenos, habrán otros días más difíciles, pero cada corrección con amor forma el carácter de Cristo en nuestros hijos. En Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que eso tengámoslo en nuestro corazón. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de corregir con amor y con paciencia a nuestros hijos. No nos cansemos de hacer eso, porque en su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Aunque parezca que tus hijos no aprenden nada o repiten lo mismo una y otra vez, sigue sembrando, sigue instruyendo, sigue amando. La enseñanza es una semilla que el Espíritu Santo hará crecer. Yo me gozo cuando a veces digo, ¿será que lo estoy haciendo bien? Y el Señor viene y me manda la palabra, sigue sembrando, sigue haciéndolo. Como les digo, habrán días como que nuestros hijos, un ejemplo hoy, yo me llevé a Elisa de la lavandería y ella se estaba portando muy bien, pero en eso llegó otra persona, empezamos a platicar, se empezó a portar horrible, mal, mal, a tocar, a apagar todas las lavadoras, la secadora y todo eso. Y yo quedé así como que, Dios mío, santo. Ya cuando ella se fue, yo la tomé y la tuve conmigo. Ya cuando ella se fue, yo le dije y la empecé a corregir. Y para días como que eso no, como que la corrección fue en vano y no hicieron caso ni nada. Y habrán días difíciles, pero hay que mantenernos con paciencia, perseverando, sembrando, sembrando y sembrando, porque cosecharemos en su debido tiempo y no nos demos por vencido. Así que esta es la enseñanza del día de hoy para su honra y gloria. Ahí donde están, yo quiero que cierren sus ojitos. Quiero que cierren sus ojitos. Voy a hacer una oración ya para cerrar este tiempo. Y le damos gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por este día tan maravilloso que nos ha regalado. Gracias por llamarnos a instruir con amor, a instruir con rectitud, Señor. Enséñanos a reflejar tu paciencia, tu justicia, tu amor con nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver más allá de la conducta, a discernir el corazón y a guiarlos hacia ti, Señor, hacia tu verdad, hasta la verdad, hacia la verdadera justicia. Ayúdanos a educar a nuestros hijos sobre la roca. Padre, te pongo en tus manos a cada uno de estos padres que hoy están escuchando esta palabra, que no pueda ser en vano, Señor, sino que hagas un eco en sus corazones, que esa llama se pueda mantener encendida para que puedan ser reflejo tuyo en sus casas. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea para tu honra y gloria. Todo esto te lo dejo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que esto ha sido para la honra y gloria de Dios. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por la misma plataforma. Recuerden que esto queda grabado, así que si ustedes quieren volver a escucharlo, vayan al canal, al YouTube del canal de RCB y ahí lo van a poder ver.